escucharon a dos fenómenas, son mis dos maestras por orden de edad, la señora Maritza Novas y después es joven. La doctora Silvina Pastrana para mí son la Wikipedia de las células madre y del plasma rico en plaquetas, son una cosa fantástica. Todos los días aprendo al lado de ellas. Ni hablar del señor Benito Novas, el primero que estuvo acá, que es el CEO número 1 en más de 30 y pico de países. Encuentra agua en el medio del desierto. Ya lo van a conocer, muchos los conocen. Y bueno, lo que yo voy a hablar específicamente es de mi práctica. Yo siempre lo que digo cuando voy a la mayoría de los congresos, y acá tenemos unos cuantos testigos de la asociación, me olvidé, acá está el doctor Leonardo Tacus y el doctor Pablo Cobrigi, con el que vamos también a compartir una mesa, otros dos grandes artroscopistas, pero de los artroscopistas que empezaron a entender que no todo va por el método de la cirugía, y estamos hablando de dos grandes artroscopistas. Si tengo que hablar del prontuario de cada uno de los que está acá, no termino más, así que vamos a arrancar. Yo voy a hablar de la práctica diaria, de lo que hacemos nosotros, ¿sí? Estuvimos hablando hablar un montón de cosas de lo que hace la FDA, qué autoriza la FDA, cómo viene la FDA, qué está autorizado, qué no, qué se puede hacer, qué no. Acá en la Argentina, lamentablemente por algún lado, estamos en un gris de regulación con respecto a qué se puede y qué no se puede hacer. Eso es una decisión nuestra con el paciente. Obviamente hacemos células madre. Mi mayor experiencia en casi más de 10 años tiene que ver más con el plasma rico en plaquetas, en donde también por una situación real económica del país no es tan fácil hacer una célula madre por tema de costos, aunque no siempre a muchos pacientes se les cobra. A veces nosotros hacemos las cosas también por ayudar al prójimo, pero normalmente vivimos de la medicina, esta es la realidad. Y obviamente los costos de lo que es el plasma rico en plaquetas es un costo totalmente diferente a lo que es las células madre. Y aparte, como siempre me dicen ellas, nosotros los traumatólogos nos gustan las cosas más rápidas. Y si tenemos que hacer tejido adiposo y todo el procedimiento y la colagenasa, y estamos 3 horas y nosotros queremos ir a los bifes, somos más decididos. Lo que van a ver acá son casos reales de lo que está pasando, pero lo que viene pasando hace mucho tiempo. De lo que vamos a hablar acá no es ningún descubrimiento. Hay mucha gente que parece que está abriéndose, y es bueno abrir a veces el cerebro, porque algunos lo tienen bastante cerrado, para entender de qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo y cuáles son los resultados. Nosotros no hablamos con el diario de ayer, estamos hablando con lo que está haciendo hace muchos años de práctica. Después vamos a tener a los dos maestros que nombré antes que están en la mesa conmigo, que van a dar su casuística, y es una casuística que realmente es muy importante. Hay gente que no los quiere ver. Nosotros digo que somos, y lo dijo en su momento Maritza, vamos contra las corporaciones. La medicina vive de los enfermos, no vive de los sanos. Nosotros vamos contra los laboratorios, vamos contra las casas de instrumentación quirúrgica, vamos contra las prótesis. Cuando hay que operar, se opera. ¿O no, Miguel? Si hay que operar, se opera. Esto es clarito. Pero estamos entrando en un círculo donde se opera las cosas que no hay que operar. Y a veces no todos los pacientes también son pasibles de cirugía. Hay pacientes que tienen contraindicada la cirugía. Van a ver unos casos, lamentablemente yo iba a traer un par de pacientes en vivo y en directo para que si después quieren, íbamos a armar un locker allá atrás para el que lo quería examinar, porque son cosas realmente que pasan y son increíbles y que tiran al demonio cualquier libro y cualquier cosa publicada, porque hay que hacerlo. Y obviamente cuando se opina y se habla, hay que hacerlo con conocimiento de causa. No podemos hablar sin saber lo que estamos haciendo por solo decir lo que dicen los diarios. Bueno, agradecerle fundamentalmente a estos dos grupos, a Global Stem Cell Group, a través de Benito Nova y a LISCA, que es la International Society for Stem Cell Application, que son las dos familias que se conjugaron para que podamos seguir creciendo a nivel mundial. Tenemos, aparte de los invitados que ahí ven de este lado, somos todos los de la bandera nacional, tenemos grandes expositores de Costa Rica, el doctor Leslie Messen, de España, de México, de Chile, así que tenemos acá un traumatólogo muy reconocido en Chile, vive en Viña del Mar, gracias a Dios, él está siempre en el mar. Yo lo que voy a hablar es las aplicaciones del plasma rico en plaquetas en las lesiones deportivas. Las lesiones deportivas implican un montón de cosas. Los deportistas, yo siempre le digo a los deportistas que no existe deportista que no tenga lesión, por lo menos yo no lo conozco. Y lo que va a ser muy bueno, y creo que algunos de los que van a hablar después, es hablar de la prevención. Tratar hoy trata cualquiera, prevenir no previene. Yo siempre digo que la diferencia entre los grandes médicos, los buenos médicos o los grandes médicos son los que previenen. Tratar tratan cualquiera, a veces tratan mal, más de las veces.
No vamos a hablar específicamente del plasma rico en plaquetas, de qué se trata, lo vamos a resumir para que intenten, los que no saben, porque la mayoría de las caras son caras que ya he visto en algunos cursos, saben de qué estamos hablando, pero estamos hablando, como yo les explico a los pacientes, de los albaniles que nosotros tenemos y que cuando se emprende una alarma van y reparan el procedimiento o la injuria que se produce en cualquier tipo de tejido. Muchas veces la alarma no se prende o los tejidos están viejos y no responden, o la injuria es tan grande que no alcanza la cantidad de obreros para ir y tapar los agujeros de las paredes. Entonces nosotros tenemos que hacer, y yo siempre lo nombro al queridísimo Favaloro, nosotros tenemos que hacerle un bypass. ¿Qué quiere decir un bypass? Lo que no llega por adentro nosotros lo tenemos que poner por afuera. Entonces nosotros hacemos la extracción de la sangre. Yo uso estas dos, para mí son el dúo dinámico, que ahora las van a ver. No vamos a hablar de los factores de crecimiento porque eso no... Estos son mis dos grandes aliados de la práctica diaria mía todos los días. Acá a la derecha tienen una centrifugadora y esa también me cargan ellas dos. Me cargan porque esta centrifugadora está hecha para los traumatólogos. Nosotros obtenemos acá un plasma en 1 minuto. ¿Sí? Entonces no estamos centrifugando. Entonces acá nosotros hacemos las cosas más rápido. Nos gustan las cosas más rápidas. Y nos gustan los resultados rápidos, ¿o no? Esto que ven acá, obviamente siempre todo lo que es el trabajo de insumos, yo trabajo, y bueno, generalmente SIL también, en todo lo que es el sistema de Vacutainer, todo cerrado. No está acá la campana de flujo laminar, pero también se trabaja, y todo lo que es el manejo de la sangre, por la ley de sangre acá en la República Argentina, todo el manejo mío, por lo menos en mi consultorio, lo hago con una técnica de hemoterapia, que ella es la que se encarga de hacer la extracción, todo el manejo, el pipeteo, y a mí me da obviamente ella todo activado con este aparatito que está acá. Este aparatito es un aparato nuevo, la tecnología es coreana, los coreanos, bueno, el ISCA, Kim, el presidente del ISCA, es coreano. Los coreanos están apostando muy fuerte a la medicina, así como en la tecnología, que ya lo saben. Y aparte no tienen regulaciones, entonces como en China. Entonces las regulaciones no existen y ellos pueden hacer muchas cosas que quizá acá o en Estados Unidos estamos mucho más observados y no tenemos que tener miedo porque no estamos haciendo cosas raras. Este que ven acá es un fotoactivador, como ven acá hay 4 luces, esto normalmente está seteado para 10 minutos, las jeringas, entran acá las jeringas de 10, cuando bueno se usan, depende de la jeringa que se use y la cantidad a aplicar en el paciente, y las únicas 3 luces que van en plasma son estas primeras 3, la azul no, la azul se usa para células madre. O sea que este fotoactivador sirve también para la activación de las células madres, cosa que no es esta centrífuga, solamente esa centrífuga es para plasma. Para hacer células madre, que ya después van a hablar, hace falta otro tipo de centrifugación. Y los americanos a esto lo llaman el plasma premium. ¿Por qué el plasma premium? Porque la gran mayoría de los traumatólogos acá en la Argentina activan el plasma con el cloruro de calcio, ¿sí? Al 10%. ¿Está mal? No, está bien. Lo que pasa es que siempre hay algo nuevo que sale y acá nosotros no estamos agregando ningún químico en el plasma. Lo que a veces sucedía, gracias a Dios a mí me ha sucedido muy poco, que con una sola vez el paciente hace una reacción importante de inflamación y de dolor articular, sobre todo a nivel de rodilla. En las otras articulaciones no he tenido problema. Y muchas veces, si bien el plasma, los españoles dicen que tiene que haber una reacción, a veces la reacción es desmedida y probablemente, porque después con esto no sucedió, el químico o el cloruro puede llegar a generarle alguna reacción articular al paciente, lo que haga que ese paciente haga un derrame articular. Con la fotoactivación, 10 minutos seteado, esto está listo. La otra cosa, con el cloruro nosotros tenemos 5 minutos, 6 minutos, porque la muestra coagula. Y a veces yo tengo pacientes que tienen múltiples lesiones, ¿sí? Entonces cuando uno hace activar, depende de qué vamos a aplicar. Si tenemos 2 caderas, 2 rodillas, hasta que el paciente lo tenemos que ir subiendo de un lado al otro y a veces nos puede llegar a complicar el tema de que se coagule. Con esto, no. Con esto podemos tomar mates, que muchas veces lo hacen, acá los doctores saben cuando vienen al consultorio, podemos charlar del tiempo y después sí lo podemos aplicar sin ningún tipo de problema. Este es el dúo dinámico del plasma. No les voy a explicar cuál es el procedimiento, se los dije, el paciente viene, se saca sangre, la sangre es como una muestra de un laboratorio completo, eso lo hacen en el caso mío, vuelvo a repetir, una técnica de hemoterapia, prepara todo, centrifuga la muestra en la máquina que vieron, se separan las capas por gradiente de peso y en los tubos de vidrio se pega
se pega en el vidrio. Entonces ahí ella lo pipetea, se pone en la activación y se aplica. ¿Dónde se aplica? Este le va a encantar, este te va a gustar a vos. Este caso te va a gustar a vos, a Orlandito también. A ver, el Aquiles. Es un gran héroe griego, pero es un traicionero en el deporte, más en todos, pero en el deporte es un gran traicionero. Yo lo llamo el macho de los tendones. Con el Aquiles no se jode y cuando el Aquiles habla hay que escucharlo. Y en realidad el cuerpo habla y al cuerpo hay que escucharlo. Depende de nosotros querer escucharlo o no. Y eso es lo que uno le inculca todo el tiempo a los deportistas, que los dolores cuando están, por algo están. Una cosa es que duela un día, 2 días, y otra cosa cuando el dolor se prolonga en el tiempo y no hay solución. Y que no me, sino que me lo diga el doctor Curi que está acá. A veces el estar en algún plantel profesional, o Orlando, en algún plantel profesional del fútbol argentino, que son 32 equipos, si no me falla, eso no quiere decir que los 32 planteles de departamentos médicos están al día en lo que se hace. No se está normalmente en la cabeza de un departamento médico de un club por capacidad muchas veces sí, muchas veces no. Y generalmente muchos tampoco hacen los tratamientos que, ya después lo van a ver, voy a mostrar un gran amigo de Barcelona, lo vienen haciendo hace muchísimos años. Entonces, si alguien que tiene mayor experiencia tiene los buenos resultados, nosotros tenemos que hacer nuestra experiencia, obviamente, y probarlo. Y así es como yo me metí en este mundo. El Aquiles es un tendón que a medida que pasa el tiempo va teniendo muy mala circulación. De hecho, tiene mala circulación. Y cuando empiezan a tener microlesiones, porque yo digo que el Aquiles es como un disco rígido de la computadora, no ahora que son más modernas, que tienen más capacidad. Pero el disco rígido se va llenando, ¿sí? Va haciendo microlesiones, hasta que un día satura el disco. Y el día que saturó el disco es el día que ese tendón se rompió. Este es un paciente joven, se quedó varado en Miami, si no lo iban a tener acá. Tiene 42 años, juega al... Esto, bueno, lo que hablamos del Aquiles. Hay diferentes tipos de lesiones. Lo que habló Silvina, si hay una ruptura total, no hay discusión de que eso es quirúrgico. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una ruptura parcial? ¿Y qué pasa cuando tenemos una ruptura parcial en alguien que no se puede operar? Entonces tenemos que ir a los dos lugares. Al atleta, que tampoco se quiere operar, o que se rompió, y que nosotros... O si hay ya un proceso de tendinosis o tendinitis previa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este es el paciente que yo hablo. Ahí está el nombre, así que no pasa nada. Los famosos están tapados, no los van a conocer. Sebastián se ha operado de un Aquiles, se rompió, lo operaron y volvió a hacer esta lesión. Cuando un paciente que entró a quirófano y tiene muy mala experiencia, lo que menos quiere hacer es entrar a un quirófano. Y eso después vamos a ver también en los procedimientos. Las vías de abordaje, que después van a ver algunas, la anatomía, que yo sepa, sino que alguien de acá me lo puede discutir, para mí la anatomía es soberana, salvo que nos dediquemos a la veterinaria. Pero que yo sepa, la cadera está donde está la cadera, la rodilla donde está la rodilla y el tobillo donde está el rodillo. Las vías de abordaje son únicas y si las cosas se hacen bien, no tenemos que meterlo al paciente en un quirófano para hacer un procedimiento bajo intensificador de imágenes, cuando lo que el paciente está buscando es no querer entrar a un quirófano. El olor cuando entra a un sanatorio y ya la pasó mal, y el que dice a cada uno de ustedes les ha pasado, no quieren saber más nada, no quieren ver más a su médico, y menos entrar en un quirófano. Entonces tenemos los médicos que también ponernos del lado del paciente. No todo es vamos al quirófano y no, sí, para nosotros, yo lo que digo siempre, para mí entrar a un quirófano es una fiesta, en el buen sentido, porque para mí lo hago con pasión, todo lo que yo hago lo hago con pasión. Y la medicina la tomo como pasión, pero al paciente no hay que generar un estrés si no es necesario. Hacen vías de abordaje en cadera metiendo a los pacientes en un quirófano. Ya los van a ver los que van a venir a hacer el curso con nosotros el fin de semana o cuando quieran, están invitados a mi consultorio. Van a ver cómo se hace una vía de cadera sin tener ningún intensificador, ni siquiera ecografía. Y tengo el ecógrafo en mi consultorio para la foto. Dejémonos de joder, esta es la realidad. O sea, para como quede la gente y que quede bien, no es así. Las cosas son claritas. Nos tenemos que inventar, ya está todo inventado. Después vamos a hablar de los libres pensadores y los filósofos. Pero los filósofos estaban en la Grecia antigua. Bueno, esa imagen que ven es como una imagen en reloj de arena. Acá esto se va a volver a cortar. Este paciente ya se cortó y no quiere entrar más a quirófano. Bueno, los protocolos que yo uso en plasma, que son los protocolos que generalmente usamos todos los que estamos de este lado, es
depende de la lesión, pero en una Aquiles por lo menos son en 3 o 4 aplicaciones de plasma. El paciente lo inmovilicé el primer mes, pero después ya le sacamos el walker, porque si después no podemos tener otro problema más, porque le va a empezar a doler un montón de otras cosas más, aparte de tener problemas del Aquiles. Este paciente le hicimos 4, y el resultado de este muchacho fue esto. Y el paciente es el mismo. Acá esto es así. El paciente, obviamente, el mejor difusor de lo que estamos haciendo nosotros, mandó a 10, todos los Aquiles que conoce por la vida, y a los que se llaman Aquiles también los mandó al consultorio por la duda. Hoy este paciente juega al fútbol, hace absolutamente su actividad, no tiene ningún tipo de déficit, y él quedó comparativamente con esta imagen. Esta era una imagen previa, acá ven que es el mismo nombre, ¿eh? Sebastián. Yo puse esto porque el paciente no se puede hacer estudios de resonador, de tomografía, pues es un paciente de 70 años. Este es el caso que hablaba de qué pasa cuando el paciente no se puede operar. El paciente tiene un cardiodefibrilador, le han hecho 7 stents, el paciente no puede entrar a quirófano. Bajo ningún concepto, ni siquiera se puede hacer los estudios como para poder corroborar qué pasó. El paciente se iba a ir de viaje a Israel con los nietos y tuvo la mala suerte de pisar mal. Es un paciente que está polimedicado, con todos los trastornos por su patología cardiológica. Y bajando un cordón de una vereda, ¡pac!, le pegó el chicotazo. Y si ustedes leen el informe ecográfico, que en realidad cosa que no se debe hacer, ni se deben leer los informes de imágenes, y esto lo digo siempre, yo no atiendo imágenes, yo atiendo pacientes. Si no, me quedo en mi casa y trabajo a nivel online. A mí al paciente lo tengo que tocar, lo tengo que ver, las imágenes, la resonancia, y sobre todo la ecografía, que es operador dependiente. Las resonancias no nos muestran la realidad muchas veces de las cosas. Y eso los que estamos en el ambiente médico sabemos que muchas veces entramos a un quirófano, y si no que me lo diga Efra, entramos a un quirófano, el paciente tiene aparecía una lesión meniscal, y después en quirófano la lesión meniscal no está. O al revés. O el paciente tiene una resonancia inmaculada y el paciente tiene una lesión meniscal. No nos casemos con los estudios, casémonos con el paciente. Y para eso hay 5 dedos de una mano y 5 dedos de la otra para tocarlo y hacerle todos los exámenes suficientes para saber qué le duele, dónde le duele y cómo le duele. Y aparte el paciente habla. Yo a la resonancia o a la ecografía le pregunto y no me contesta. Así que eso es una de las cosas fundamentales en la práctica nuestra que lamentablemente se está perdiendo. ¿Por qué? Por el sistema médico que nos come, prepagas y demás, donde a los pacientes hay que hacerles un servicio express, 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos y hay que despacharlo. Gracias a Dios, yo no trabajo, hace rato, con ningún sistema de esto porque para mí la medicina no pasa por ese lado, si no, no estamos haciendo medicina. Bueno, entonces, ¿por qué traje este estudio? El paciente quería viajar con sus nietos, era el viaje de los nietos, invitaba a sus nietos a viajar a Israel y me decía, Damián, yo tengo que viajar. ¿Qué vas a viajar? Tenés roto el Aquiles, en cualquier momento te vas a romper. Hagamos algo. Y justo él lo conocía de un club, Maccabi, lo conocía Sebastián Schwimmer, al primero que vieron. Y Sebastián le dice, ¿por qué no va Damián a resolver este tema? Bueno, vino, paciente complejo, paciente con todo lo que yo dije anteriormente, en donde tiene un informe ecográfico que me habla de una solución de continuidad de 25 milímetros. 25 milímetros son 2,5 centímetros. Cuando uno lo ponía, le hacía la maniobra de Thompson. La maniobra de Thompson, para los que no lo conocen, es apretarle la masa gemelar y el pie se mueve hacia la flexión a la extensión, etc. Estaba clavado, no tenía, absolutamente muerto, no había transmisión. Y cuando uno lo palpaba, venía por el tendón, teníamos un gap y seguíamos. Evidente, muy evidente. Vuelvo a repetir, no se puede hacer resonancia, por eso no se puede. Pero tenía un informe ecográfico que era lapidario. De hecho, cada vez que los ecografistas él iba al ecografista, algunas veces los ecografistas no saben a quién tienen enfrente y hablan. Nadie les prohíbe hablar. Pero a veces uno no sabe quién es ese paciente y cómo lo puede tomar lo que pueden llegar a hablar y cuál es el impacto que puede tener sobre el paciente. Se quería matar. Dice, no viajo más. Me dijo que está todo roto, que me tengo que operar, pero yo no me puedo operar, ciano. Bueno, acá ven que dice 25 milímetros en su inserción, calcáneo, ruptura por ruptura completa. ¿En qué quedamos? Si tiene un gap, no es completa. O sea, si es completa, está todo cortado, no hay una gap, está cortado. Munión para un lado, distal y proximal. Bueno, por eso los ecografistas a veces no son muy claros. Este paciente se hizo exactamente el mismo protocolo. A él sí lo tuvo inmovilizado casi 2 meses y medio. Viajó con sus nietos.
se sacó las fotos con sus nietos en el Muro de los Lamentos. Y la ecografía que me trajo el otro día, precisamente para presentarla acá, porque sí, en algunas cosas, que aprendo mucho de ella, me dice, Damián, tenés que documentar todo. Y Miguel también lo mismo. Yo no documentaba nada, si yo tengo que documentar todo lo que realmente he hecho, es 10 veces más de esto. Pero bueno, en este caso, bueno, vamos a hacerle la ecografía, por lo menos para... Bueno, el paciente viene con este informe, obviamente sonrisa de oreja a oreja, el paciente se sacó su inmovilización, sigue siendo su vida normal, que para un paciente de 70 años es caminar sin dolor, no estar rengo y no tener déficit. Si bien no tiene un Aquiles como el otro, lo tiene engrosado, de hecho acá dice marcado engrosamiento del tendón aquiliano en toda su extensión. Cuando lo ve Pablito Schwartzman, que es el jefe de imágenes de Dragopian, no estoy haciendo chivo, a la próxima los vamos a tener acá. Dice, qué bárbaro, me dice, pero no veo la herida quirúrgica. ¿Dónde está la herida quirúrgica? No, a mí no me operaron. Pero ¿y cómo? No, yo me hice plasma. Y no lo digo por mí, pero automáticamente la respuesta de Schwartzman, que ya nos conocemos porque me pasa los informes rápidamente, me dijo, ciano. Y sí, le hicimos 4 aplicaciones, y no solo que el Aquiles, como ven acá, informa, esto lo hizo el jefe de imágenes, no habla de una secuela de ruptura, el paciente sus fibras, todas en su tallo con continuidad de las mismas, etcétera, etcétera. Pero aparte, la sorpresa mía es que acá abajo, cuando se le hizo Doppler, porque aparte de ecografía, se le hizo un Doppler. El Doppler es para ver cómo está la circulación, y hablamos de que el Aquiles es un tendón que tiene muy mala circulación, y más en un tipo de 70 años con toda su patología encima. Habla de un aumento vascular a nivel del Aquiles. Eso es una maravilla, porque es donde no llega agua al tanque. Y no solo él mejoró en su ruptura, sino que mejoró en su vascularización. Obviamente, vuelvo a repetir, esos son los casos que generalmente, y si no que me discutan todos los traumatólogos que están acá, esto antes no existía. Vamos a operar a que te rompa, vamos a quirófano y se terminó la historia. Inclusive con rupturas parciales vamos a operarlo. Y si no se puede operar y qué sé yo, que Dios te ayude, le meten un walker y el día que se rompa, se rompe. ¿Sí? Es así. Bueno, las cosas cambiaron. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Que eso es algo que los traumatólogos tienen tantos problemas, entre otros. Soy traumatólogo, ¿eh? La vía de abordaje yo siempre digo también, ecografía. Dice, ecografía, podemos usar la ecografía. Cuando uno ataca un Aquiles o cuando uno ataca una lesión muscular o cuando uno ataca una lesión tendinosa, salvo que sea muy puntual, en una epicondilitis, en una epitrocleitis, en un jumper knee, en una rodilla del saltador, en una tendinitis cuadricipital, o sea, tendón más específica, uno sí siempre es muy puntual, pero yo siempre digo, y se ríen los pacientes, yo hago capital y conurbano bonaerense. Yo le doy a la zona de la lesión y me voy para arriba, y me voy para abajo, y me voy para el costado. Si a mí la sangre me sobra, al paciente le sobra sangre. Entonces normalmente uno va en la zona de la lesión. Este no es el paciente anterior, ¿eh? Este es otro paciente. Este paciente le ven la cicatriz, no se ve muy bien, pero este paciente se había roto el Aquiles contralateral y obviamente cuando empezó a dolerle el derecho entró en colapso, obviamente no se rompió. Y las vías siempre es paratendón, vaina interna, vaina externa, inserción en calcáneo, por más que no le duela. Acá tenemos una víctima que le pinchó los calcáneos, que el querido Germán Delfino, y no solo en la zona de la lesión, uno se extiende. ¿Por qué? Porque hay que extenderse. Y si me preguntan si yo lo aprendí de alguien, no. Lo hice y así lo empecé a hacer, y probablemente lo que hacemos todos, pero a veces no hay mucho secreto en la medicina. ¿Para qué? Para que no pasen estas cosas. Y a veces estas cosas es porque los pacientes se los acelera. No hablo en el caso específicamente de Fernando, pero a los pacientes hay que darles un tiempo biológico. Por más que nosotros estamos haciendo medicina regenerativa, hay tiempos biológicos que son ineludibles. Si el jugador quiere volver es un problema de él, no es un problema nuestro. Nosotros somos los que mandamos, el paciente sea jugador o sea el presidente de la nación. Nosotros decidimos cómo son las cosas. Entonces, si perdemos la autoridad, y acá Orlandito me hace gesto, es así. Nosotros le decimos al jugador cuándo está en condiciones de volver. Si está ansioso, que vaya a ver a un psiquiatra, que lo mediquen con ribotril, pero a mí sí no va a estar a la borda. Y este es uno de los casos que se aceleró
en su momento para volver, lamentablemente, y obviamente lo que pasó con Gago fue que se volvió a romper. Gracias a Dios por ahora está bien. Estos son dos tobillos que yo conozco bastante bien, que esta es una foto artística que hizo en su momento. Él fue paciente mío, el señor Julio Boca. Hoy está en su lugar mi querido amigo Hernán Piquín. Y vamos a hablar de una lesión muy frecuente, también en la traumatología. En los bailarines, bueno, yo atiendo muchos bailarines, y aparte de bailarines, obviamente, como dije yo antes, también muchos deportistas. Y una de las lesiones habituales es la osteocondritis de tobillo. La osteocondritis de tobillo, para los que no son traumatólogos, es una lesión generalmente que se produce por algún esguince más violento de lo que tiene que ser. Obviamente hace una lesión del ligamento, generalmente los esguinces son del lado externo, hace una distensión, el paciente se le hincha, no va a walker en un esguince, va a un vendaje funcional, algunos siguen poniendo walker, pero bueno, esto es así, cuesta más hacer un vendaje funcional, lleva 4 minutos más, pero bueno. El paciente, los que ven en la calle con la bota, después viene porque le duele la otra rodilla, le duele la zona lumbar. Entonces generamos un paciente crónico cuando el paciente tiene un esguince de tobillo. Pero cuando el esguince de tobillo es demasiado violento, pasan estas cosas que ven acá. Este es un jugador profesional, actual. Me llamó hace poquito, me dijo, gracias a vos, Dami, renové contrato por 3 años más. No, le digo, gracias a mí no. Lo hiciste porque tu biología acompañó y porque él ya había jugado en Italia y había conocido del tratamiento, y la gente de su club me lo mandó al consultorio y me dijo, resolverle este problema. Acá ven que la parte del esguince de tobillo tiene un edema importante en la cúpula del astrágalo, tiene tomado casi 1/3 del astrágalo, eso que ven ahí. Vuelvo a repetir, es jugador profesional, no sale a caminar como cualquier hijo de vecino. Ellos entrenan todos los santos días y a veces doble turno. La exigencia es muy alta. Después les voy a mostrar otro casito que a veces te dejan afuera. Eso sigue siendo lo mismo. Ahí es en otra muestra de resonancia. Acá se ve más la mancha esa negra que tienen ahí. Esto es repetitivo, ¿eh? A veces pasa como un primer episodio y a veces pasa cuando el paciente se guinza, mal curado. No existen los pacientes crónicos. Los traumatólogos no tenemos pacientes crónicos. El crónico es el hipertenso, el que dializa, el cardiópata. Nosotros no trabajamos con pacientes crónicos. Cuando un paciente va mucho a ver al mismo médico es que algo está fallando. Nosotros cuanto más rápido, nosotros tenemos que ser resolutivos, tenemos que resolver las cosas. Entonces cuando el paciente vuelve, es que estamos haciendo las cosas mal. A no ser que sea nuestro amigo. Pero si vuelve, las cosas andan mal. Nosotros no somos kinesiólogos, nosotros tenemos que verlo y resolver. Bueno, casi digo el nombre del jugador. Este jugador volvió a jugar, renovó su contrato, capitán, y sigue jugando hoy al fútbol. Se hizo 3 aplicaciones, los tiempos de él los hicimos más cortos. Bueno, los jugadores ahí en ese caso sí son más ansiosos. Y en vez de hacérselo cada mes, se lo hice cada 21 días aproximadamente. Esa es la imagen, la vía de abordaje siempre en el tobillo, por una cuestión de dolor, siempre la ventanita, que yo le digo la ventanita anterointerna, sí, que es un portal artroscópico, ¿no, doctor? ¿Es un portal artroscópico? No, yo porque mucha artroscopía no. Y el paciente no tiene que hacer reposo, obviamente el día que se pincha no entrena, no juega, pero el paciente se olvida del procedimiento. El procedimiento hay que dejarlo correr. Estos son los jugadores que lamentablemente han tenido este tipo de lesiones siendo jóvenes y tienen que dejar la práctica del fútbol deportivo. Sebastián Bataglia, el más ganador en el Club Atlético Boca Juniors, me vino a ver al consultorio en su momento y lamentablemente Sebastián estaba para jugar en el country, pero no estaba para jugar en el primer nivel de fútbol profesional. Y lamentablemente estos son los casos en donde jugadores jóvenes tienen que dejar la práctica deportiva, lamentablemente por eso. Otra de las patologías, vamos rápido, también jugador de fútbol. Otra de las lesiones osteocondrales más frecuentes son en la rodilla. Lo mismo, jugador que había jugado también en el extranjero. En Grecia muchos no hacen tratamiento de medicina regenerativa, por lo tanto siempre los que juegan en Grecia se van a Italia. Y en Italia tampoco en todos lados, sobre todo en el norte de Italia. En el sur, que yo sepa, o por lo que dicen los jugadores, no hacen este tratamiento. Bueno, Nicolás se hizo 3 aplicaciones también, renovó contrato, sigue jugando, esas son otras imágenes de la osteocondritis y anduvo fenomenalmente bien.
Otra vez, vía de abordaje en rodilla. Yo hago la vía de abordaje. Es una mujer. Ya está, ahí el que esta mujer ya estaba operada de cruzado. Un poco se olvidó la estética, pero bueno, mujeres que cuidan un poquito más la estética. La vía de abordaje es también la interlínea externa. Yo coloco 5 centímetros cúbicos cuando es en rodilla. Cuando es en cadera también más o menos lo mismo. En tobillo un poquito menos por el tema de la capacidad articular. Pero yo siempre que digo que normalmente cuando nosotros tenemos un tensiómetro, deberíamos tener un tensiómetro en la mano. La mano, esto es arte, y el arte uno lo va sintiendo según la jeringa. Si nos hace, el cuerpo nos habla, entonces sabemos hasta dónde podemos, porque si no el paciente empieza a gritar. A veces yo lo que hago es girar la aguja, porque la aguja tiene un bisel, y a veces estamos haciendo pared, y muy probablemente cuando giramos, normalmente el líquido fluye más rápido. Pero a veces no es por eso, sino porque tiene una rodilla chiquita, no tiene una gran capacidad, entonces el paciente no se tiene que ir rengo. Paciente que dice que hizo el procedimiento y le dolió, la cosa está mal. Lo mismo cuando lo infiltran y les duele. Le hizo ácido hialurónico y les duele. Le ponen 6 centímetros cúbicos algunos de ácido hialurónico. Que se lo ponga a él 6 centímetros cúbicos, le explota la rodilla. Es una locura. Todos vienen con 2 centímetros cúbicos. Hay una marca que es americana que pone 6. O sea, la jeringa tiene 6. Están viendo de hacer la de 2, le explotan la rodilla. Esta es... jugador también, defensor, 24 años, profesional, surgió de las inferiores de River Plate. Una de las lesiones habituales son las lesiones, la fractura del quinto metatarsiano, como ven ahí. Este paciente se operó, sí, hay que operarlo, un jugador profesional se tiene que operar, depende de qué, pero hizo este problema. El paciente se operó, anduvo bien, rehabilitó, todo lo que corresponde en un club, y comenzó con dolor. Dolor, kinesio, basta con los kinesiólogos. O sea, los kinesiólogos son todos fenómenos, pero cuando la cosa no va, algo está fallando. Bueno, el querido Maxi, que pertenece al club en donde han venido muchos de ese club, le hicimos plasma, nunca más. Ya le hicimos 3 aplicaciones en el foco, y vuelvo a repetir, capital y conurbano bonaerense, por más que la lesión estaba ahí. Ese es el pie, no hay mucho secreto. ¿Dónde va? Si quiero puedo poner una ecografía, pero vuelvo a repetir, tiene la herida ahí de la cirugía. Entonces y él normalmente tenía dolor, no solo en el metatarsiano, sino también en el extensor. Y ya que estamos también, le damos al tendón, no pasa nada. No es una infiltración con corticoide, no se infiltran los tendones con corticoide. Este es un jugador que estuvo recién en los Odesur, jugador de la selección argentina de futsal. Se cayó, es una lesión estúpida en un jugador de fútbol. Se cayó y, como ven acá, hizo un foco de fractura a nivel de la primer falange del dedo pulgar. Los colegas bolivianos lo querían operar. ¿Qué sé yo? No sé qué querían operar, pero bueno, obviamente Mati se vino para la Argentina. Una sola aplicación de plasma. Están las fechas ahí. Esta es la imagen cuando se fracturó y esta es la imagen al mes. Hice foco bien cercano para que vean, se ve ahí soplada un poquito la cortical, obviamente pues hice el callo. Obviamente a las 3 semanas estaba jugando, quizá a veces uno se entera después que jugó cuando no se lo había autorizado, bueno, a veces los jugadores es difícil. En fracturas, y obviamente paciente joven, 25 años, son un avión. Y ellos también lo usan. ¿Quiénes son? El abanderado número 1 del mundo y del club más importante del fútbol a nivel médico, que es el Barcelona. El Barcelona hace de rutina absolutamente jugador que camina, jugador que se lesiona, jugador que se hace plasma. Vienen picando los dos asiduos concurrentes a los consultorios en Estados Unidos, uno en San Francisco y el otro ahora se pasó a Los Ángeles, así que va a tener algunos colegas ahí que hacen medicina regenerativa. Los jugadores de la NBA, y eso lo sé por Fabricio Berto, por ejemplo en los San Antonio Spurs, hacen un tratamiento preventivo a nivel de rodilla. Pacientes que miden arriba de 1,90 m y pesan arriba de los 100 kilos, la mayoría siempre van a romper la rodilla, o rompen un cartílago, o rompen un menisco, no les importa, los ponen a todos juntos y los pinchan a todos. Que después se rompen, pero les hacen un tratamiento preventivo a todos, por lo menos San Antonio, me consta por Oberto,
A todos les hacen tratamiento preventivo. Si se lesionó, se lesionó. Otro de los que tuvo que abandonar por sus lesiones, pero hizo múltiples lesiones, y se hizo tratamiento en Alemania, es ese Kobe Bryant. Tiger Woods, después de un cruzado, el abanderado número 1 de la medicina regenerativa, Rafa Nadal, paciente del doctor Miquel Sánchez. Y no tenemos que esperar esto con los pacientes, tenemos que hacer las cosas bien. Las cosas si se hacen bien, los resultados vienen solitos, no hay muchos secretos. Termino, estos son mis dos grandes referentes, el doctor Ramón Cugat, que es la Wikipedia de Barcelona, el doctor Miquel Sánchez, del País Vasco, de Victoria, al norte de España, es el médico del Rafa y de infinidad de deportistas. Me olvidé decir acá que el doctor Miguel Curi fue médico de Copa Davis durante muchísimos años en la selección argentina. Estos son algunos de los amiguitos que han hecho tratamiento de medicina regenerativa: Sergio Maravilla Martínez, Claudio Polcanigia, Paula Pareto, Diego Topa, y así hay unos cuantos boxeadores, artistas, bailarines, Carlitos Balá, Benito Nova, que está ahí abajo. Y esto para cerrar, futuro no, y sabemos que estábamos filmando y vamos a ser respetuosos. Esto, ¿qué futuro ni futuro? Basta hablar de futuro. Terminó con la palabra futuro. Hasta los cojones con los futuros. Terminemos con los futuros. Esto no es futuro. Esto es más presente que nunca. No solo esto que estamos hablando, sino, obviamente, todo lo que hablamos de células madre. Y para terminar, tengo el honor, junto con mi querido acá colega Orlando Piatigorsky, de ser uno de los traumatólogos seleccionados para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar en la República Argentina. Están todos invitados para venir a ver. No tienen que pagar, nada más hay una acreditación que se hace por vía internet para que les den la pulsera y puedan disfrutar de ver a los atletas de élite jóvenes a nivel mundial. Y nuestra gran esperanza, paciente mía, Olimpia de Oro, Delfina Pignatielo. Vamos a tener muchas buenas noticias. Estamos trabajando mucho con los nutricionistas, con los osteópatas. Ahí está uno de los osteópatas que trabaja conmigo todos los días, que es Alejandro Milia. Gracias por venir, Córdoba. Y final. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Que vengan a decirme lo que quieran, pero las cosas están sobre la mesa. Les agradezco muchísimo la atención. Eso es un regalito que me hicieron el otro día. Y sigamos adelante, que vamos por el buen camino. Gracias.